Hola, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 11 y hay que vamos a desarrollar contenido y el próximo sábado ya venimos a examen final. Recordarles sí que pongan ahí su nombre y su apellido en el chat de esta sesión de Zoom para que quede constancia de su asistencia a la clase. También pedirles de que por favor pongan en silencio su micrófono para que no haya ninguna intervención. Y lo activan pues obviamente cuando vayan a tener alguna participación, si van a preguntar o hacer algún planteamiento, ¿verdad? Que ustedes deseen. Bien, entonces el día de hoy tienen en plataforma ya los recursos para la sesión de hoy. Esta sesión está dividida en dos temas. Primero van a encontrar las formas de terminar el proceso y también tienen de los recursos procesales. Bueno, si no me equivoco es ese orden el que está en plataforma. Pero al fin, esos son los dos temas que se aplican para la sesión del día de hoy. La forma de terminar el proceso y los recursos procesales, ¿sí? Los medios en que se va a los que se puede impugnar los procesos, las resoluciones judiciales. A los que se van conectando, poner su nombre y su apellido para que quede lista su asistencia a la clase del día de hoy. Antes de concluir, vamos a hablar del contenido del examen final, que ya es el próximo sábado. Solo quiero verificar que si lo tienen habilitado en cierta hora o es todo el sábado. Bueno, les voy a confirmar por el grupo de WhatsApp sobre la disponibilidad que va a tener el examen final. No sé si va a ser solo por la hora de la clase o que sigue todo el sábado como el anterior que se habilitó de 8 a 10 de la noche. Bueno, estamos por confirmar ese punto, pero ya es el próximo sábado que van a realizar ustedes su examen final de las clases que tengan virtual. Y de la clase también de las 8 de la mañana y de la clase de la 1 de la tarde. Son los días, el próximo sábado se aplicarán esos exámenes de esas materias. Pues bien, entonces el día de hoy les decía de que tenemos dos temas por estudiar. No sé si alguno ya habrá leído los documentos o visto el video explicativo que tenemos ahí en plataforma. Hablamos de la forma de terminar el proceso y también de los recursos procesales. Siempre recordarles que aquí lo hacemos de una forma general, de que cada materia tiene un procedimiento, ¿verdad? De cómo se van en cuanto al tiempo, por ejemplo, de la presentación de los recursos, de los requerimientos especiales que pueda tener alguno de los recursos, de los requisitos que va a contener, que quizás puede variar de lo que está aquí escrito, porque esto es de forma general. Recordemos que estamos en teoría general del derecho procesal y aquí es la generalidad, y luego cuando ustedes lo vean con alguna materia específica como con el derecho administrativo, con el derecho civil o el derecho penal, cada una de las normas procesales de esta materia van a indicar específicamente cuáles son los requisitos que debe de contener los recursos. Y lo primero, ¿qué recursos admite esa materia del derecho y cuáles son los requisitos entonces que deben de contener los diferentes recursos que se permitan presentar, ¿verdad? Y por otra parte tenemos el tema entonces de las formas de determinar los recursos. Yo quiero preguntar que si alguno de ustedes ya lo leyó
y qué fue lo que encontraron. ¿Cuáles son las formas normales, por ejemplo, de terminar un proceso? ¿Cuál sería una forma normal? Si alguno de ustedes puede decirlo. ¿Nadie ha leído el documento de lectura? Entonces voy a ir diciendo nombres. A ver, ninfa. Ninfa, ¿cuál es una forma normal o cuál es la forma normal de terminar un proceso? Yo, maestra, ¿se puede? Sí, diga. Eh, para terminar un proceso, o estoy equivocado, mediante una renuncia, maestra. Mediante una renuncia. ¿O no? A ver, Sara. Sara. Al menos digan, no, yo no sé, para saber que sí están ahí conectados o solo fue que entraron para escribir su nombre. No, sí, profe, sí estoy conectada. Lo que pasa es que venía en el bus a esa hora, disculpe. Entonces estamos hablando de las formas de terminar un proceso. ¿Cuál cree usted que sería una forma normal? Y si es que ya leyó los documentos de lectura que está en plataforma, entonces su respuesta puede ser válida. Sí, profe. Bueno, conforme a la investigación que yo hice del trabajo, uno de ellos es la sentencia, ¿no? Por la cual se finaliza el proceso. En realidad, pues los documentos hasta ahorita los estoy leyendo. Ya. Entonces, todo proceso tiene un inicio y así como tiene un inicio, también va a tener una conclusión o un final. Hay formas normales y hay otras formas anormales de cómo se termina el proceso. Pero todo proceso judicial nace, se desarrolla y concluye. Este acto de conclusión es el que hace la diferencia en la manera, pero todo en lo que está permitido, ¿verdad?, en el ordenamiento jurídico de las formas de finalizar un proceso. Entonces, atendiendo la voluntad originaria, podemos decir de que la forma de finalizar el proceso normal es a través de las resoluciones judiciales, que el juez va a valorar todas las actuaciones procesales y finalmente va a dictar una resolución o una sentencia. Pero también hay formas anómalas o anormales para concluir el proceso. La primera forma, sí, así como lo dijo Sara, es la sentencia. La sentencia es esa decisión que hace el juez sobre todo lo que se ha sometido a su conocimiento durante el proceso. Esta resolución que va a emitir el juez tiene como objetivo resolver todo el conflicto, todas las controversias que se han presentado a su conocimiento para su valoración y finalmente darle la forma legal. Es decir, para juzgar lo que ha sido puesto a su conocimiento. Y esto lo hace entonces a través de su decisión o la resolución, o también conocido como sentencia. El Código Civil establece un concepto de lo que es sentencia y señala el Código Civil que el juez va a adoptar la forma de sentencia, la resolución que ponga fin al proceso en primera y en segunda instancia. Y una vez que se haya concluido esta tramitación ordinaria,
que está previsto en este caso en el Código Civil también lo va a resolver todo mediante la sentencia, ¿verdad? La aprobación judicial, de la forma en que se hagan las transacciones, los convenios, las renuncias, pero además también se resuelve y finalizan los procesos con una resolución o con una sentencia, todos aquellos recursos ordinarios o los medios de impugnación que establece en este caso, ¿verdad? Hablando del derecho civil, entonces que establece el Código Civil para impugnar esa resolución judicial. Pero en sí, entonces, una de las formas normales, o la forma normal de finalizar el proceso es a través de la resolución judicial, a través de la sentencia, que esta sentencia va a resolver todo lo que ha sido juzgado por el juez, todo el fondo del litigio, la controversia o el conflicto que haya sido presentado a su conocimiento. Pero además esta sentencia va a resolver todas aquellas impugnaciones que hayan surgido durante el proceso. Como por ejemplo, puede darse el caso de que se haya vencido un término procesal, por ejemplo, y alguna de las partes pretenda realizar ese acto procesal que ya su término está vencido, y el juez así lo va a declarar en una resolución. Ya vamos a ver qué tipo de resolución es esta que emite el judicial. Y entonces estas impugnaciones durante el proceso, el juez también las va a resolver con esa sentencia definitiva. Va a hacer mención y va a resolver todas las cuestiones, todos los incidentes que sean puestos en su conocimiento. La sentencia debe de ser fundada, debe de ser motivada, debe de tener señalado sobre la valoración de las pruebas que ha hecho el juez, qué tipo de prueba probó, por ejemplo, en el derecho civil, hay una parte de las pretensiones, qué pruebas no probaron sobre los derechos que se solicitan o las pretensiones que fueron planteadas en la demanda, o en el caso del derecho penal. De igual forma, el juez debe de fundamentar su sentencia y va a hacer mención en esa sentencia sobre la forma en que fueron valoradas las pruebas, en que fueron presentadas, por ejemplo, en el término legal, en que fueron debatidas, en el que hubo controversia sobre ellas, en que qué tipo de prueba probó qué hecho, cuáles pruebas no lograron sustentar el velo acusatorio o los hechos que se le estaban acreditando o imputando al acusado. El juez lo va a hacer y va a determinar la forma en que han sido valoradas esas pruebas. Entonces, esta sentencia o resolución judicial o la decisión que hace el juez también está regulada en el Código Procesal Civil, en el Código Procesal Penal y así pues en todas las materias del derecho. En particular, el Código Procesal Civil establece que toda persona que tiene derecho a obtener una resolución de las autoridades civiles, siempre que concurran todos los presupuestos procesales establecidos en el Código Civil, una vez que la sentencia sea debidamente razonada, motivada, fundamentada, en el tiempo en que lo establece el Código Procesal Civil, es decir,
el Código Procesal Civil establece un tiempo prudencial para que los jueces emitan sus resoluciones y no los deja a una decisión de prolongar el tiempo, su resolución, la decisión sobre el asunto que ha sido sometido a su conocimiento en el tiempo que ellos deseen hacerlo, sino que lo deben de hacer en ese término procesal que ya está establecido en este caso. Además, esta decisión judicial debe de resolver todas las pretensiones que han sido objeto en el debate de las partes y también el efectivo cumplimiento de lo que ha sido resuelto. Es decir, esta sentencia, además de resolver sobre el derecho que ha sido reclamado, las pretensiones que han sido presentadas en la demanda, el juez va a motivar su resolución, va a fundamentarla en el tiempo que la ley le establece hacerlo, pero además debe de establecer cómo va a ser la ejecución o el cumplimiento de esa resolución que se ha dictado, ¿verdad? Es decir, cómo va a ir cumpliendo la parte que ahora sí resulte condenada para que pueda cumplir. Es decir, en la resolución judicial debe de contener cuál es el castigo recibido, cuál es la sanción recibida o cuál es el derecho que ha sido reconocido, que ha sido declarado, la forma en que va a ser ejecutado o cumplido esa resolución judicial, para que entonces esta sentencia tenga todo el asunto, no solo de los hechos que han sido puestos en su conocimiento al juez, sino todas aquellas controversias que hayan surgido sobre el debate de las pruebas que hayan sido presentadas, sobre los recursos que han sido presentados por las partes, pero estos recursos durante el proceso, es decir, hasta antes de tener una sentencia definitiva. Todo el artículo 8 del Código Procesal Penal establece ese derecho que tenemos todos los ciudadanos de poder acudir o concurrir a los tribunales de justicia para que ellos pongan en práctica esta jurisdicción, ¿verdad? O la potestad de administrar la justicia. Y si nosotros tenemos ese derecho de recurrir, de poner en conocimiento todos nuestros asuntos a los jueces, todos los conflictos, las controversias, las pretensiones que nosotros tenemos, o los derechos que deseamos que sean declarados o reconocidos, también tenemos el derecho a que el juez tenga una decisión, que tome una decisión. ¿Quién tiene el micrófono en su cuestionamientos que han sido presentados, ¿verdad? Entonces, esta como la forma entonces de la sentencia. ¿Cuál es la estructura que debe de tener la sentencia? En general, todas las sentencias cumplen esta misma estructura. Debe de haber pues, como le digo, un encabezado, ¿no? De quién es la autoridad judicial que está dictando la sentencia, cuáles son el asunto que fue puesto en su conocimiento, qué es lo que debe de cumplirse o cuál fue la sanción aplicada para el asunto. Se hace una relación sucinta de todas las etapas que fue atravesando el proceso, ¿verdad? Para detener esa conclusión a la que llegó el juez, cuáles fueron las pruebas, cómo se valoraron las pruebas. Entonces, en general, la sentencia debe de cumplir unos requisitos o una estructura. Y en esta parte sí, básicamente, es la misma estructura que tiene toda la sentencia de cualquier juez, de cualquier materia.
¿verdad? Lo primero es que la sentencia también deben de llegar esa mención de que ha sido, y que ahorita cayendo al caso, realmente no todas los jueces lo hacen, de hacer la mención que ha sido dictada en nombre de la República de Nicaragua. Recordemos que los jueces están ahí, sí, nombrados por la Corte Suprema de Justicia, la Dirección de Control de Tribunales, pero que esto fue creado por la ley y es para administrar justicia, para que están encargados de esa potestad estatal de administrar justicia y dar a cada quien lo que corresponde. Entonces se hace esa, debería de hacerse esa mención que ha sido adoptada en nombre de la República de Nicaragua, pero ahorita meditando realmente ese aspecto no lo ponen los jueces. Pero bien, ¿qué es lo que debe de tener esos requisitos formales que debe de tener la sentencia? Entonces, lo primero sería el nombre del tribunal o la designación del juzgado que está llevando el asunto. Se va a mencionar, esta es como el encabezado que debe de llevar la sentencia, ¿verdad? Entonces la designación o nombre del juzgado o tribunal, se debe hacer mención de la fecha, la hora en que está siendo dictada, el lugar también, que si es de Managua, que si es de Ciudad Sandino, que si es de León, que si yo, ¿verdad? El lugar donde está la sede de ese tribunal o de ese juzgado que está dictando la sentencia, ¿verdad? Se debe de expresar ahí. Además debe de expresar el número de asuntos de que se trata, una referencia de cuál es el asunto, de decir, ¿verdad? De que si es de acción de pago, que si es de jurisdicción voluntaria, que si es una declaratoria de heredero, pues se hace mención sobre ese punto. Además, obviamente, si hay partes procesales, como son el demandado, el actor de la demanda, aquel tercero civil, tal vez el opositor. Entonces se debe de hacer mención y se debe expresar en la sentencia el nombre y las generales de ley de las partes. En esto, pues, el estado civil, el domicilio, la profesión, el número de cédula. También importante de mencionar cuál es la legitimación procesal y la representación en virtud de la cual están actuando estas personas. Por ejemplo, cuando se hace un proceso a través de un representante legal, el juez va a legitimar de que la demanda, por ejemplo, fue presentada por X abogado y que lo acredita o legitima su capacidad procesal porque acompañó el atestado de la escritura número tal, o poder general judicial, o poder especial, qué sé yo. Pero el juez ahí va a legitimar la capacidad procesal y la representación, ¿verdad? Y así sean, entonces, no solo el nombre y las generales de ley del actor de la demanda, porque el actor de la demanda, es decir, la parte procesal, el dueño del conflicto, entonces es el actor de la demanda. De que si yo quiero, por ejemplo, que el juez reconozca un derecho o que me declare, por ejemplo, a ver, en acción de pago, que tengo el derecho de recibir un pago, entonces yo soy el actor de la demanda, yo soy la parte procesal, pero yo hago un nombramiento a un abogado para que me represente en el proceso. Además, entonces,
de mi nombre como actor de la demanda, como dueño del pleito. El juez va a establecer también, va a mencionar el nombre y las generales de ley de los abogados que están ahí en representación y el motivo entonces que hayan asistido y que actúan en nombre de, y cuál es el objeto del proceso. Entonces, en esto con el objeto del proceso, donde el juez señala de que si es una acción de pago, que si es una solicitud de declaratoria de heredero, de que si es para tasar los alimentos, que si es una disolución del vínculo matrimonial, y ahí establece este tipo de solicitud de disolución. Es decir, el juez ahí va a mencionar cuál es el objeto del asunto. Pero además el juez enseguida de establecer esta acreditación de las partes y también la legitimación procesal del representante, va a hacer una relación de los antecedentes de los hechos, que esta lo debe de hacer con claridad y con una concisión posible, debe de ir numerados, deben de ir en párrafos separados, cuáles son las pretensiones de cada una de las partes y los hechos, por ejemplo, que hayan sido planteados en la demanda, cómo fueron sustentados. Debe hacer una relación también de esos momentos de los alegatos que hicieron las partes y que tengan en relación con las cuestiones que debe de resolver en su resolución. Pero además, el juez va a hacer una relación de todas aquellas las pruebas que fueron propuestas en la demanda y a su vez va a mencionar de estas pruebas que fueron propuestas en la demanda, cuáles que fueron practicadas ya en la audiencia de vista, en el caso del derecho civil, ¿verdad? O el derecho de familia también le llama audiencia de vista, y en el derecho procesal penal a esta etapa de la práctica de las pruebas se le conoce como audiencia o juicio oral y público. Entonces también va a detallar esa parte del juez, es decir, tales pruebas fueron propuestas, pero de estas fueron practicadas tales, y estas que fueron practicadas lograron probar que o cuáles de estas no probaron absolutamente nada. Y el juez lo va a detallar por cada uno de los hechos o las pretensiones presentadas, cuáles pruebas fueron probando esos hechos o esas pretensiones, ¿verdad? En cada uno de los casos. El juez también en esa sentencia, en ese escrito que va a realizar, va a fundamentar el derecho que se expresan hacia las partes, y lo va a hacer de forma separada, lo va a enumerar. Esta parte de hacer la relación de antecedentes de hechos que deben de ser claras, y la fundamentación de los derechos también expresados que deben de ser claras, deben de tener una concisión en cada una de ellas, pero además que dice que deben de ser separadas en párrafos y numeradas en párrafos, es para que vaya teniendo una secuencia lógica de los hechos que fueron presentando, que haya pues, como un consecutivo, ¿no?, de todo lo que se va tratando en el proceso. Esta resolución entonces va a contener todos los fundamentos de derechos que hayan sido
presentados, también todos los derechos que hayan sido fijados, los puntos que hayan sido fijados por las partes. La sentencia debe de mencionar también todas aquellas cuestiones que hayan sido controvertidas, por ejemplo, cuando se haya impugnado la práctica de alguna prueba, por ejemplo, el juez debe de señalar el por qué no se practicó tal prueba o por qué no consideró la valoración de tal prueba, y de que si alguna de las partes presentó un recurso o recurrió sobre esa decisión de no practicar una prueba y cuál es la decisión de él respecto a esas cuestiones, ¿no?, controvertidas que hayan surgido, como los incidentes también que hayan sido planteados durante el proceso, ¿verdad? Entonces el juez también lo va a detallar en esa parte de la expresión de derechos, de fundamentos, de controversia y de todo. Es decir, el juez lo que hace es hacer una narración consecutiva, lógica, de todo lo que se fue desarrollando durante el proceso, y que todos esos hechos que se realizaron, entonces van concluyendo con su fallo final. Pero además, antes de dar su fallo, el juez debe de fundamentar su sentencia, debe de fundamentar la decisión que va a tomar, y aquí en estos fundamentos de derecho, el juez debe de expresar cuáles son las normas aplicables, es decir, cuáles son las leyes, cuáles son los artículos de esas leyes aplicables para el asunto y para la decisión que ha tomado. Y además en esta parte puede utilizar la jurisprudencia, puede utilizar el derecho comparado, puede utilizar los tratados y los convenios internacionales que haya suscrito Nicaragua y que hayan sido ratificados, y que entonces estos se tienen como derechos nacionales que también son aplicables. El juez va a fundamentar su sentencia con todo el ordenamiento jurídico aplicable para el caso. Y finalmente el juez va a dictar su fallo. Este fallo va a contenerlo de forma numerada, cada una de cuáles son los pronunciamientos que él tiene por cada una de las pretensiones que fueron puestas en su conocimiento, y cómo se van resolviendo cada una de ellas. Es decir, el fallo judicial, esa ya es la última etapa, cada una de las decisiones que toma el juez respecto a las solicitudes, a las pretensiones que fueron planteadas por cada una de las partes, y va a determinar acá el juez en su fallo cuál es esa sanción, entonces cuál es, va a determinar cuál es la cantidad, por ejemplo, del objeto de la condena. Y cuando hablamos de condena, no nos referimos específicamente al derecho procesal penal, se habla de condena también en todas las materias del derecho. Hay una condena en el derecho civil, por ejemplo, de pagar cierta determinada cantidad de dinero cuando es una acción de pago, cuando es una solicitud para el pago de daños y perjuicios, por ejemplo. Esa es la condena. Pero en el derecho de familia también, pues, ¿qué es lo que debe de cumplir el demandado, ¿verdad? Sobre, en este caso, de pagar los alimentos, de proveer tal cosa? Entonces esa es la condena. A eso se le conoce como condena, y entonces el juez lo va a determinar la cantidad y el objeto de la condena que va a determinarse para la ejecución de la sentencia. Y al finalizar, el juez va a establecer también cuáles son los derechos de las partes para recurrir sobre esa resolución judicial o la sentencia misma, y cuál es el tiempo. El juez en su misma sentencia instruye a las partes qué plazo tienen para recurrir
y cuál es la forma en que van a recurrir sobre la sentencia que ha sido dictada, ¿verdad? Entonces, estos son los requisitos formales que debe de tener la sentencia, pero también hay requisitos internos. Estos requisitos internos son la claridad, la precisión, la valoración de las pruebas, que debe de ser motivada, ajustándose a las reglas de la lógica y la razón, la sana crítica, deben de tener una congruencia con las pretensiones de las partes, deducidas también en la oportunidad del proceso. No tendría cabida una resolución judicial donde resuelva cosas que no han sido presentadas o no sean congruentes con las pretensiones de las partes. El juez va a declarar, va a dar su fallo conforme a la solicitud que han hecho las partes sobre las pretensiones. Claro, hay asuntos también que son meramente de decisión judicial y que de oficio el juez lo va a declarar. Por ejemplo, en el caso de los alimentos en el derecho de familia son irrenunciables. Entonces el juez, aunque las partes hayan solicitado el perdón de una cierta cantidad de los alimentos, el juez eso no lo va a validar y en su resolución o sentencia va a determinar que en la condena se va a hacer la tasación de la cantidad total que haya que pagar el demandado o el deudor de los alimentos. Pero no había congruencia, por ejemplo, de que si estamos solicitando al juez una acción de pago, ¿verdad? Que lo que yo quiero es que mi acreedor pague y el juez en ese mismo momento establezca o limite algún derecho del demandado cuando no ha sido solicitado, o establezca algunas medidas que no han sido solicitadas y que no caben pues tampoco en el asunto, ¿verdad? Entonces debe de haber una congruencia en la decisión judicial. Y estos son los que se conocen como requisitos internos de la sentencia. En el documento ustedes de lectura que está titulado Formas de terminar el proceso van a encontrar además cómo se clasifican las sentencias o las resoluciones judiciales. Hay sentencias que son definitivas y hay otras que no son definitivas y que se van dictando durante el desarrollo del proceso, como los autos y las providencias. Que estos autos, decretos o providencias que son dictadas por el juez durante el proceso, es decir, todavía no ha terminado el proceso, no hay una sentencia final, pero el juez va tomando decisiones, estas pueden ser impugnadas, otras no. El juez siempre como director del proceso, como instructor del proceso, va tomando la dirección del proceso y le va instruyendo, y ahora con este Código Procesal Civil tiene la obligación el juez de decirle: estamos en esta etapa y esta etapa procesal es para esto y para esto, y decirle cuando se ha dictado, por ejemplo, un auto o una providencia, tiene tantos días para impugnar esta resolución judicial. Entonces, ya no es como hasta hace unos años, antes de este Código Procesal Civil, que las partes, y si no eran especialistas o tenían alguna dificultad, se quedaban, por decirlo así, en el limbo. Bueno, se nos acaba acá el tiempo, ya se va a cerrar, nos vamos a conectar nuevamente y vamos a hablar un poco de lo que es el examen final, para que ustedes ya estén instruidos de qué es lo que van a estudiar o tengan al menos una referencia de eso. Entonces salimos ahorita inmediatamente, por favor, todos se conectan para que hablemos de eso.